Buenos días en México, más bien es la tarde en México, es la noche en Israel. Y con nosotros Mati Zweig, uruguayo israelí, consultor, analista y optimista por naturaleza. Mati, Todo hoy verdad. muchas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. Muchas gracias a ti, May, siempre encantado. Mati, hoy vamos a hablar de Líbano. Hoy hubo una entrevista con el general retirado Amos Gilad, quien fuera jefe del Buró Militar Político del Ministerio de Defensa israelí, y dijo, hoy es un país a punto del colapso y sus ciudadanos lo sienten. No hay medicinas en las farmacias, si ganas 1.000 liras, su poder adquisitivo es de 5 liras, 50% de los libaneses viven en la pobreza, no hay gobierno y hay corrupción. La única fuerza en el país que está organizada es Hezbollah, un satélite de Irán, con 150.000 misiles, eso lo digo yo, apuntando a Israel. Entonces, el colapso del Líbano sería una verdadera tragedia porque es por su postura, posición limítrofe con el Estado judío. Mati, ¿nos puedes explicar un poco cómo fue que el Líbano llegó a este punto de profunda crisis y qué sería lo peor que podría pasar de seguir así? El Líbano en realidad vive de crisis en crisis desde que se firmó la paz del año 90 y del año 75, digamos, y luego llegó hasta el año 90, donde al final subió el padre del que ahora iba a ser primer ministro, Rafik el Hariri, que fue en el año 2005 también asesinado. Entonces, las fuerzas internas, no hay que olvidarse que el Líbano toda la formación del Líbano está hecha por 11 grupos religiosos que en realidad que tienen acuerdos para poder llevar adelante los gobiernos en el Líbano. Y el Rafik el Hariri, que era una persona de mucho dinero, con mucha relación con Arabia Saudita, vino, digamos, a llevar adelante al país y se encontró con fuerzas muy fuertes que tiene dentro del Líbano, como el Hezbollah, como tú bien dijiste, que está ya desde los años 90, está en la política y no solo en la parte armada dentro del Líbano, cada vez con más fuerza, cada vez un poquito más y un poquito más, llegando a tener 4 ministros y una fuerza mucho mayor también a su peso electoral. Y como tú dices, armados hasta los dientes, y aparte de los misiles, con gente armada en las calles y especialmente en el sur del Líbano. Y todo eso influye para que sea un país que es disfuncional y que además la propia corrupción de la élite política, que incluye tanto a sunitas, a chiitas y a cristianos y a drusos, cada uno ha dado una buena parte de sí para que estemos en el caos que esté hoy en día el Líbano, en el cual hay como una especie de dos bloques. Por un lado está el movimiento del futuro de Saad Hariri, que es el hijo de Rafik Hariri, el que había sido asesinado, que ya fue primer ministro, fue cambiado y ahora le pidieron de vuelta a ser primer ministro, y se negó porque vio frente a él, incrustado en las élites políticas y en los manejos internos y en las ansias de apoderarse de todo el Líbano, a grupos como el Hezbollah o el partido del presidente, que justamente es cristiano, pero que hace años que viene alineado con los chiitas del Hezbollah. Y de esa manera dijo, yo traigo 24 ministros, todos tecnócratas, para llevar adelante el gobierno, no me lo dejan hacer, le habían pedido que forme gobierno, no me lo dejan hacer, vio qué fuerzas tiene enfrente, grupos pro-iraníes, grupos corruptos, y dijo, muchas gracias, les devuelvo el favor, pongan a alguien, yo no puedo hacer este gobierno. Y en ese momento estamos ahora con un Líbano desabastecido,
con un Líbano con 2 horas por día solamente de luz. 2 horas por día solo tienen energía eléctrica, con problemas grandísimos para conseguir medicamentos, con problemas muy grandes para conseguir alimentos. ¿A dónde va a llegar? No lo sabemos. Sí sabemos que todas las opciones por ahora son malas. ¿Cuáles son esas opciones? ¿A qué me refiero con opciones malas? Las opciones que el gobierno, el gobierno siempre tiene que tener 3 figuras que están hechas según llave étnica, ¿verdad? Primero que nada tiene que ser el presidente cristiano, el jefe del parlamento sunita, el primer ministro sunita y el jefe del parlamento chiita. Venga quien venga, y teniendo hoy en día un bloque con tanta fuerza como el Hezbollah y el partido del presidente Michel Aoun, todo lo que quieran pasar, todas las leyes, van a hacer caer más y más a la economía y a la posibilidad de salida política. O sea que el que venga, que es un sunita como Hariri, va a tener que transar con Hezbollah de alguna manera y darle tal vez más poderío. Otro escenario que podría ser es que entre en una nueva guerra civil. De a poco se ven que hay más y más y más enfrentamientos de todo tipo, que empiezan siendo económicos y pasan a ser políticos en 5 minutos, porque desde el momento en que a la gente le falta comida y medicamentos, empieza primero por pedir por comidas y medicamentos y pasa luego a las diferencias étnicas y a las diferencias hasta religiosas, y de ahí es, como se dice en hebreo, el midrón jalaklac, o sea, es una bola de nieve que empieza a correr y a hacerse cada vez más grande, y nadie sabe en qué puede terminar. Incluso podría llegar a haber un putsch militar de Hezbollah contra, tal vez con algunos aliados dentro del mismo ejército, que ya hoy en día está muy debilitado y que está bastante infiltrado también, tanto por el partido del presidente como por Hezbollah, y pueden llegar a, por primera vez en la historia, a tener tal vez una dictadura temporaria de algunos cristianos más el Hezbollah, que sería totalmente un puppet, o sea, sería totalmente dirigido, Un títere un de... títere dirigido desde Irán, y mirando más hacia atrás viene Rusia, que Rusia ya se posicionó en Siria y le encantaría posicionarse también en el Líbano. El Irán de por sí ya está en Siria y tiene su fuerza dentro del Líbano a través de Hezbollah, y le gustaría, por supuesto, posicionarme. Y estamos hablando del país que está al norte de Israel y que tiene 150.000 cohetes mirando hacia Israel y esperando el momento de ser usados, porque ¿para qué los hicieron? Sino para ser usados en algún momento. Claro. Y luego hay otro escenario, que es el escenario que todo el mundo pensó que era el inmediato y el primero, y sin embargo está siendo como una especie de delito. Está pasando a un costado, que son los grandes países que tienen influencia dentro del Líbano, como Estados Unidos y Francia, especialmente Francia, o sea, la Comunidad Europea, pero más que nada Francia, mirando, criticando, haciendo ahora. La Comunidad Europea sacó un paquete de sanciones para la élite política que llevó al desmoronamiento económico del Líbano. ¿Y qué van a hacer con esas sanciones? ¿No dejar viajar a 25 o 30 personas, congelarle las cuentas en Suiza? ¿Qué más pueden hacer? Pero el país se va a seguir desmoronando, el occidente lo abandona y los vacíos no existen. Alguien va a entrar dentro de ese vacío, y aquí tenemos miedo que sea Hezbollah con Irán. Esos son los 3 escenarios que se pueden venir. ¿Y qué sucedería con Israel si es que Hezbollah toma ya el poder?
No sé hasta dónde lo van a tomar en un 100%, porque ellos son muy hábiles. Tuvieron muchos años para hacer una movida militar y sin embargo prefirieron políticamente ir entrando un poquito más y un poquito más. Tal vez haya un movimiento en el cual tomen un cogobierno con otras dos o tres fuerzas. Es decir, un cogobierno que sea con fuerzas que sean alineadas con ellos. Tienes, por ejemplo, Amal de Navi Berri, que antes eran anti-Hezbollah, al final quedaron como amigos porque son todos chiitas y a pesar de todo, o sea, tanta diferencia no tienen, fuera de su apoyo a Irán, ¿verdad? Amal es un poco reticente al apoyo a Irán, pero no tiene mucho lo que decir sobre eso. O sea, si juntamos a Hezbollah, si juntamos a Amal, si juntamos a al movimiento este de Michel Aoun, que se llama el Movimiento Patriótico Libre, eh, todos esos pueden llegar a ser parte de una especie, tal vez un gobierno cívico-militar o tal vez algo por el estilo, en el cual por primera vez se cambie el sistema político libanés con la excusa de que hay que poner orden, orden económico, y que digamos, los países de Occidente no están entrando realmente a salvar la situación como hubo en otros momentos, que Francia, luego de la explosión en agosto, vino y dijo que iba a ayudar, pero que quería hacer una investigación de todo lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Y todo eso, por ahora, son palabras y son, a pesar de que Michel Aoun, el presidente, sigue diciendo que caiga quien caiga, va a averiguar todo lo que sucedió en la gran explosión de Beirut, y no se ve eso en los hechos. Incluso la corrupción, además de todo, es real. O sea, por ejemplo, ahora Francia quiere extraditar al ex director general del Banco del Líbano por corrupción de miles de millones de dólares. Todo eso se junta y realmente, o sea, si yo fuera libanés no sabría ni lo que elegir, porque todas las opciones son malas. Así Pero es. nosotros como israelíes lo que podemos hacer, lo que hicimos siempre, es mirar, observar, estar prontos para cualquier cosa que pueda suceder. Israel, a través del ministro de Defensa Gantz, le ofreció ayuda al Líbano, ayuda que por supuesto automáticamente la rehusaron, y por ejemplo, ayuda de alimentos, no ayuda militar, ayuda de alimentos, ayuda de electricidad, no quisieron ni escuchar, porque Hezbollah no los deja, prefiere que vivan en la pobreza, en los problemas, en las 2 horas de electricidad por día, y así está el Líbano hoy en día. Y vamos a tener que ver bien lo que hacemos. Tal vez Israel haga algún movimiento con otros países, pero no sé hasta dónde lo puede hacer sin entrar dentro del Líbano, y eso Israel realmente no lo quiere hacer. ¿No? Por algo abandonó el Líbano hace 20 años. ¿Fue un error abandonar Líbano? ¿Cómo? ¿Fue un error de Israel dejar Líbano? Yo creo que no fue un error porque Líbano se había convertido en la forma que se desarrollaron las cosas en un pantano para Israel, que llevó 18 años, llevó cientos de muertos y estaba estancado. O sea, cuando en los primeros años se pensó que se iba a llegar a una paz, por lo menos con una parte de las facciones del Líbano, iban a firmar la paz con Israel y se iban a desarrollar relaciones, entonces le servía a Israel. Es como siempre que un país occidental, entre comillas, está en otro país, uno siempre tiene miedo que al abandonar todo vuelva para atrás, ¿verdad? No importa si es Estados Unidos en Afganistán o en Irak, o en el caso de Israel. En Israel hubo de todo en esos 18 años. Hubo también, eh, ¿verdad? Estuvo el ejército del sur del Líbano, que era aliado de Israel, y que se trató de que sea aliado para poder tener por lo menos
tal vez en algún momento abandonar y que queden como fuerza independiente dentro del sur del Líbano. Era imposible, no podía suceder. Al final se escaparon junto, digamos, Israel no se escapó, pero al volver Israel, muchos de la fuerza del sur del Líbano se escaparon con sus familias y hasta hoy en día miles de ellos viven en el norte de Israel especialmente. Incluso hace poco se hizo un día por año en recordación de todos los muertos de la fuerza del sur del Líbano que eran aliadas de Israel. Y están ya bastante integrados dentro de la sociedad israelí, fuera de un 10-15% de ellos que en algún momento, o 20%, no me acuerdo exactamente, que volvieron en los primeros 2 años luego de la retirada y fueron, por supuesto, golpeados y tratados mal por la gente del Líbano y por el Hezbollah especialmente, pero preferían eso a quedarse en un país que no era el de ellos. O sea, se puede entender, es una tragedia, ha sucedido, ¿verdad?, en todos los casos en el mundo en el cual un ejército extranjero que estuvo en otro territorio. En Israel, en los últimos años, antes de retirarse, también se hablaba de anexar el sur del Líbano. Pero entonces eso iba a complicar mucho más a Israel. Y con todas las ventajas que eso tenía, población que era más, tenía más simpatía con Israel, querían, incluso llegaron en algún momento a conectar la electricidad del norte de Israel con la electricidad del sur del Líbano. Se les vendía frutas y verduras de Israel en el sur del Líbano. Había un montón de cosas que llegaron a ver, pero que en ningún momento llegó a haber una mentalidad en la cual se diga hay que anexar, es parte nuestra porque no es parte de Israel, y se llegó a lo que se llegó, por supuesto, así como en la franja de Gaza, Israel no quería que sea jamás el que tome el gobierno. También en el Líbano no quería que sea Hezbollah el que tome el gobierno y pensó que al irse el que iba a tomar el gobierno era el gobierno central con el ejército del Líbano. Y no fue lo que sucedió. Ahora tenemos Hezbollah en todo el sur del Líbano, tenemos patrullas y tenemos hasta banderas del Hezbollah que se ven del otro lado de la frontera. De cualquier manera, y a pesar de que Hezbollah se envalentonó y pensó que podía hacer algo contra Israel en el 2006, en la Segunda Guerra del Líbano, y tiraron miles de cohetes, vieron que para lo único que les sirvió fue para que Líbano esté totalmente destrozado, le lleve años recuperarse, y luego de que se recuperaron empezaron a destrozarlo por ellos mismos, por sus propios problemas internos que se ve hoy en día que están por estallar y que realmente no sabemos en qué puede llegar. ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar? Lo peor que puede pasar es que, además de que haya una guerra civil entre ellos, a algún loco se le dé la idea de que si vamos a tirar unos misiles contra Israel, vamos a unirnos todos. Y eso es algo que Israel lo tiene en cuenta y que lo ha dicho tanto las fuerzas armadas en Israel como los principales políticos. Dijeron, sí, con todos los problemas internos que hay en el Líbano, a alguien se le ocurre que su solución es tirar cohetes contra Israel, Israel va a tener una respuesta mucho más severa que la que tuvo en el 2006, y el Líbano, por lo menos en la parte de infraestructura física, los principales lugares van a desaparecer en los primeros días de la guerra, así prometió Israel. Pero ¿cómo permitió Israel que reuniera Hezbollah 150.000 misiles a sabiendas de que, sería la próxima guerra sería con Hezbollah? Porque alguna vez yo tuve una entrevista con Nitzana Darshan Leitner y, se ha visto en la prensa israelí también de que ellos estaban seguros antes de lo de Hamas que la siguiente guerra sería con Hezbollah. Entonces, ¿cómo permitieron estos 150.000 misiles? La palabra permitieron, tal vez no sea la palabra correcta, perdón. Israel intentó durante todos los años y sigue intentando cortar todo el suministro
de armas o de partes que son posibles para hacer armas dentro del Líbano, ya sea que vienen desde Siria o que vienen desde el mar. Ha parado barcos en el mar, ha disparado sobre convoys que traen armas desde Irán a través de Siria hacia el Líbano. Ha hecho todo lo posible también por atacar los distintos lugares donde Irán intenta basarse, porque Irán, como tiene a Hezbollah, no intenta basarse por sí mismo en el Líbano. Por lo menos hay asesores tal vez que Israel los conoce y los ve ahí ayudando a Hezbollah, pero no el ejército mismo. En cambio en Siria tratan de hacer bases, tratan de hacer fábricas de misiles exactos. Lo que más le importa a Israel en realidad no es la cantidad de misiles que tiene Hezbollah, no es que no le importe, pero es difícil parar todo eso, sino que lo que más le interesa es parar el desarrollo de las fábricas de misiles exactos, que una parte están en Siria y otra parte han sido pasadas al Líbano y han sido escondidas en lugares inverosímiles como escuelas y hospitales, por ejemplo, bajo escuelas, bajo hospitales, bajo casas de civiles en pueblos del sur del Líbano y también en Beirut, en muchos lugares, han hecho cosas realmente. En vez de, por supuesto, nuestra mentalidad es diferente. ¿Por qué no tomar miles de millones de dólares para poder desarrollar su economía, su industria, sus trenes, todos sus startups? Bueno, sabemos quién tenemos a nuestro alrededor y frente a eso Israel siempre se enfrentó y se sigue enfrentando y la historia dirá si nos enfrentamos de buena manera o de mala manera, pero creo que todos los gobiernos han hecho lo máximo que pudieron para parar esa industria armamentística, que es difícil, ya que si un gobierno se dedica nada más que a prepararse para la guerra, como por ejemplo en Gaza, el Hamas, es difícil de que algo hacen, algo construyen, aunque uno pueda frustrar sus programas, algo siempre hacen. Israel se sigue armando y sigue defendiéndose y se seguirá defendiendo en el futuro. No tenemos otra. Es nuestro único país. ¿Qué podemos hacer? Así es, pero está bien difícil ver esta escalada, ¿no? Esta escalada. ¿Qué acciones inmediatas y prácticas serían necesarias en Líbano para cambiar este desastroso rumbo? Primero que nada, tendría que haber una entrada masiva, así como hizo, por ejemplo, Europa en Grecia, que estaba a punto de llegar al default económico, no una, sino dos y hasta tres veces, metió docenas de billones de dólares, pero regulados. Entraron regulando. Es verdad que esa regulación hasta hoy en día le duele a los griegos, porque quiso decir que entraron compañías que se quedaron con muchos de sus, ¿verdad? De sus bienes o o de cosas o de distintas fábricas y de cosas en las islas y un montón de cosas que tuvieron que pasárselas a distintos factores de la comunidad europea para que puedan entrar y ver en forma transparente cómo se lleva adelante la economía de Grecia. De la misma manera, tendría que venir el Occidente y decirle a las fuerzas como Hariri y a los demás, si les damos miles de millones de dólares, entonces tiene que haber un equipo de las Naciones Unidas, de la Comunidad Europea, de Estados Unidos y de otros países, en los cuales estén sentados mirando cada dólar a dónde va y en qué se pone, y en qué se desarrolla. Y ahí viene el verdadero problema y la verdadera cara de lo que está pasando. Las fuerzas antioccidentales y pro-Irán, Rusia, etcétera, como Hezbollah y otros, pueden llegar a interferir con ese plan y nunca salir de eso. La cuestión es si ese plan va a ser una combinación de economía y fuerza militar, o si solamente, o de amenaza militar,
o si solamente va a ser un programa económico. Si va a ser solo un programa económico, no van a llegar a nada. Pero, ¿qué puede hacer Israel ahora con un nuevo gobierno si sucede este colapso? Con el nuevo gobierno de Israel, el nuevo gobierno de Israel se tiene que enfrentar a todas las amenazas, ya sea de el Líbano, del Hamas y hasta digamos, de los territorios palestinos y del Aqsa y de todo lo que sucede en Israel, y lo está haciendo y lo hicieron hoy también, a pesar de que ciertas partes de la coalición se enojaron, como el Partido Árabe, pero por ahora están haciendo lo que deben hacer. Veremos en el futuro. En la época de la guerra con el Líbano, en el 2006, estaba el gobierno liderado por Ulmer. Y estuve leyendo estos días, justamente se cumplieron 15 años de la guerra con el Líbano, la segunda guerra con el Líbano, en el 2006. Y el título del análisis era una derrota que fue un gran triunfo, porque en su momento fue muy criticada, se la llamó la guerra de los televisores, porque decían que los generales lo único que hacían era mirar el televisor, qué es lo que está pasando en el terreno, y no realmente estaban dentro, y creían que la tecnología era más importante que los soldados, y hubo muchísimas críticas. Sin embargo, se consiguió que el Hezbollah tuviera miedo de Israel desde el 2006 hasta hoy en día, fuera de un par de veces, ahora en estos últimos años, que intentaron un misil por aquí, un misil por allá tirar, diciendo que no son ellos, que son otros, pero realmente hace 15 años que Nasrallah, como se dice, no saca su cabeza del búnker. Y esa situación vino con el gobierno de Ulmer, no con otros gobiernos. O sea que también con un gobierno diferente al que hubo estos últimos 12 años, tal vez tengamos la suerte de que las cosas se lleven bien. Pues sí, Esperemos. el miedo sería, Mati, que se unan los enemigos de Israel y hagan una guerra conjunta, ¿no? Bueno, eso siempre, por eso es tan importante, y la gente a veces se olvida, la importancia estratégica primordial que tiene la paz con Egipto y la paz con Jordania. A pesar de todos los pesares y a pesar de todas las diferencias, con Egipto está un poco mejor, con Jordania siempre estuvo bien, pero estos últimos 2, 3 años hubo muchos percances y muchos problemas que justamente una cosa buena que ha hecho este nuevo gobierno es que han arreglado los problemas con el rey Hussein y han llegado a arreglos tanto en el suministro de agua, como la parte comercial, como la parte militar, como en lo que es todas las fronteras, ya que el rey Hussein se sintió bastante dejado de lado en los últimos años, porque el gobierno anterior de Trump, junto con Netanyahu, se fijaba más que nada en los acuerdos de Abraham y en la paz con los otros países, y por distintas razones el rey Hussein se sintió de lado y eso estaba mal, y eso ahora está siendo arreglado por suerte. Ah, pues tú eres optimista por naturaleza. ¿Eres optimista en este escenario de este vecino de Israel tan del norte? Eh, bueno, creo que una vez, no sé si te lo dije una vez, pero hubo un escritor justamente árabe israelí que hizo un libro en los años 80 que se llamaba El Optimista, o sea, el optimista pesimista. Eh, por supuesto, era un escritor árabe-israelí de los años 80, era bastante anti-israelí, o sea, pero por otro lado tenía una forma de ser muy afable y tenía todo ese tipo de frases así simpáticas. Y creo que esa frase puede ser usada también en este caso, ya que por un lado tenemos la fuerza de Israel, la fuerza de disuasión que no es solo militar, es también diplomática en la arena internacional, también la capacidad tal vez de convencer a Estados Unidos o
incluso a Europa, que no siempre es fácil, de ciertos pasos que habría que hacer para que la situación no se venga abajo. Y también seguir como siempre, Israel ofrece su ayuda, tal vez pueda ser dada de forma indirecta, no a través directo al Líbano, pero tal vez a través de los europeos. O sea, se pueden hacer muchos pasos para paliar lo que se viene. Creo que lo que se viene es bastante malo. ¿Cómo influirá lo que viene en Líbano en los países de la región? Excelente pregunta. Fíjate que todo el tiempo como israelí hablamos de lo que puede pasar en las relaciones con Israel o cómo Israel ve lo que está sucediendo, pero hay que tener en cuenta que mucho más influencia es con el Líbano, es con Siria, perdón. Siria ha pasado más de 10 años de guerra civil. Hezbollah, que es parte fundamental de la política libanesa, estuvo metido en la guerra civil siria, tiene mucha relación con los sirios, podría hasta pedir que se unan políticamente. Si, por ejemplo, en algún momento, me acuerdo que en los años 60 hubo una unión de Egipto con Siria, se unieron como países. No me extrañaría que al deshacerse el Líbano como entidad política, si es que va a suceder, pidan unirse con Siria, por ejemplo. Que Y sea la eso sería gran un Siria como cambio antes. como una gran Siria, en la cual hasta puede ser que en el mundo digan que es más plausible, más posible como país, como futuro de país, y que entonces ahí van a dar dinero tanto para rehacer Siria y el Líbano. Para nosotros sería una catástrofe porque realmente unir todo eso es también unir lo que sabemos que está sucediendo, que es el eje geopolítico de Siria con Irán y con Rusia. O sea que todo llegaría como si fuera solo país. Pero Siria es un estado fallido, Líbano está a punto de ser un estado fallido. ¿Y ¿Cómo, por qué no cómo se van puede a tener juntar dos estados fallidos para levantar un gran estado con ayuda del mundo? fallido? Un gran estado fallido. ¿Sí? Pero no, eso fuera de broma puede llegar a ser algo que sea real. Luego está cuál es la influencia que tienen los otros países. Países, por ejemplo, de la frontera con Irak, de Siria e Irak, que también muchos pasaban hacia ahí. Los libaneses también tienen muchísima gente trabajando hasta con compañías en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo sería ahora la relación si los Emiratos van a influir o si van a poner dinero para la reconstrucción de todo este desastre económico? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con Jordania? Jordania, que tiene también cientos de miles de refugiados sirios en la parte norte y que tal vez puede llegar a decir, bueno, si hay tantos problemas, mejor los echo de aquí hacia Turquía o hacia Siria nuevamente y también dentro del Líbano hay un montón de refugiados sirios. O sea, puede ser lo que se llama en inglés un turmoil, o sea, un torbellino que va a llevar a todos los países de la zona y que siempre se sabe cómo comienza, pero nunca se sabe cómo termina. Y eso es algo que ninguna potencia puede decirte, yo sé cómo empezarlo y sé cómo terminarlo, no existe. Cuando hay crisis regionales, saben cómo se empieza, no se sabe cómo termina. Y de eso hay que tener un poco de miedo, de que realmente fijarse qué es lo que se hace, con quién y cómo. Pues muchísimas gracias, Mati, por esta entrevista. Gracias y estaremos al pendiente de lo que va a suceder en Líbano y probablemente hagamos otra entrevista para hablar de lo que viene, ¿no? Tienes la suerte que yo no te pregunté qué piensas tú del Líbano. Así Bueno, es, será para otra. será para la próxima. Gracias, Mati.
Gracias, Gracias por May. todo desde la Muchísimas gracias por Judith. todo. Un Estamos en abrazo. contacto. Gracias, un Bye. abrazo.